ofrecimiento de la Eucaristía. Señor, concédenos poder participar con verdadero amor, atención y piedad de esta Eucaristía que te ofrecemos. Primero, para adorarte y agradecerte todos los beneficios que nos has hecho. Segundo, para pedirte perdón por nuestros pecados y los de todos los hombres. Tercero, para suplicarte las gracias que nos son necesarias para nuestra vida y para este día en concreto. Ofrezcamos ahora la intención personal por la cual queremos participar y ofrecer en esta Santa Misa. Concédenos, Señor, asistir a esta misa con los mismos sentimientos de amor y piedad de tu Madre al pie de la cruz, con el espíritu y fervor con que la vivieron los santos. Te suplico que nos ayudes a prepararnos para recibirte dignamente lo mejor que podamos. Amén. Esta Santa Misa la aplicamos por el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos. Padre José Nicanor García Montero, recientemente fallecido. Monseñor Pedro Casaldáliga Pla, recientemente fallecido. Y por nuestros hermanos difuntos, Anita Luisa Silva, en su 11º aniversario. Domingo Fernando Lascano, Herminda Gutiérrez Insunza, Carmen Toro, Emma Cárdenas, Teodoro Gutiérrez, María Loyola Ávila, 11 meses de fallecida, Gilberto Superreguy Matamala, María Barrera Redolés, Graciela Machuca, Clara Redolés, Karen Norambuena, Luis Barra de la Fuente, Omar Gómez, Fray Bernardo Jaramillo, hermana Clara Elgueta, hermana María Inés Carmelita, Sor Regina, Padre Víctor Calderón Soriano, Padre Humberto Advante, María Carrasco, Eliana Miranda, Héctor Tudela, Gabriel Alejandro Moreno Germán, Lionel Segura Muñoz, Alfredo Rifo Molinet, Alfredo Rifo Chacón, y también por nuestros hermanos enfermos, Diácono Alejandro Sáez Leonparte, Padre Ricardo Mella, Padre Victorino Martínez, Padre Manuel Vera Armijo, Padre Boldi Morales, Presbítero Claudio Alarcón, Verónica Olivares, Angélica González, Bebé Lucas Sebastián Belmar Parra, Bebé Sebastián Ignacio Díaz Durán, Bebé Lian Belis Pérez, Barbarita, Pequeña Lili Espinosa, Jorgito Ignacio Galvez Palacio, Francisca Cruz Jara, Alberto Arriagada, Eliana Bustamante, Héctor Hernán Toro Ramírez, Mireya Inés Solís, Rolando Becerra, Ernestina Ruminot, Roberto Silva, Seina Alarcón, Luisa Moya, Irene Cofré Mella, Jacqueline Mellado Pardo, Juana Carrasco, Isabel Molina, Héctor Olivero Araya, José Venega, Paula Rodríguez, Daniela Espinosa, Violeta Beltrán, Domingo Valdebenito, Ruth Cisterna, Héctor López, Michelle Inostroza, Emma Sandoval, Jonathan Mora, Cristian Guerrero, enfermos de la familia Villablanca Gutiérrez, Patricia Barra, María Barra y familia de la población Costa Pacífico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, hoy celebramos la memoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero. Nació en España. Cuando era canónigo, reunió primero a un grupo de mujeres para que vivieran de acuerdo con una regla de vida. Después fundó en Tolosa la Orden de Predicadores para luchar contra las herejías, particularmente de los cátaros. Quería que sus hijos fueran
mendicantes y que sus enseñanzas se alimentaran de la contemplación. Antes de morir en Bolonia, estableció la ciudad de Roma como centro de su orden. Dispongamos pues, hermanas y hermanos, nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone Él nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Ayuda, Señor, a tu iglesia por los méritos y enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán y que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acojamos con humildad ahora la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Habacuc. ¿No eres tú, Señor, desde los tiempos antiguos, mi Dios, mi Santo, que no muere jamás? Tú, Señor, pusiste a ese pueblo para hacer justicia. Tú, mi roca, lo estableciste para castigar. Tus ojos son demasiado puros para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué entonces contemplas a los traidores y callas cuando el impío devora a uno más justo que él? Tú tratas a los hombres como los peces del mar, como a los reptiles que no tienen jefe. Él los pesca a todos con el anzuelo, los barre y los recoge con sus redes. Por eso se alegra y se regocija y ofrece sacrificio y incienso a sus redes, porque gracias a ella su porción es abundante y sus manjares suculentos. ¿Vaciará sus redes sin cesar, masacrando a los pueblos sin compasión? Me pondré en mi puesto de guardia y me apostaré sobre el muro. Vigilaré para ver qué me dice el Señor y qué responde a mi reproche. El Señor me respondió y dijo: escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido, porque la visión aguarda el momento fijado. Ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 9. No abandones a los que te buscan, Señor. No abandones a los que te buscan, Señor.
El Señor reina eternamente y establece su trono para el juicio. Él gobierna el mundo con justicia y juzga con rectitud a las naciones. No abandones a los que te buscan, Señor. El Señor es un baluarte para el oprimido, un baluarte en los momentos de peligro. Confíen en ti los que veneran tu nombre, porque tú no abandonas a los que te buscan. No abandones a los que te buscan, Señor. Canten al Señor que reina en Sión. Proclamen entre los pueblos sus proezas, porque Él pide cuenta de la sangre, se acuerda de los pobres y no olvida su clamor. No abandones a los que te buscan, Señor. Aleluya, aleluya, vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un hombre se acercó a Jesús y cayendo de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Jesús respondió: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó sano. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esa montaña: trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría. Y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis hermanas y hermanos en el Señor, en la primera lectura de la profecía de Habacuc se nos presenta un tema muy complejo, muy difícil, que dice relación con la presencia del mal en este mundo, por una parte, y por otra, que versa sobre las cosas que realizan los injustos en perjuicio de los justos, particularmente de los pobres y de los pequeños. Y la gran pregunta entonces: ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? ¿Qué mueve a Dios el permitir que sus hijos, particularmente los pobres, los pequeños, los abandonados por la sociedad, perezcan y padezcan bajo el influjo de los soberbios de corazón? ¿Por qué Dios permite esta opresión? Y esto es precisamente lo que Habacuc está poniendo en evidencia, y es lo que le está diciendo a Dios en una suerte de reclamo al Altísimo, al Todopoderoso. Y le pregunta abierta y directamente: ¿por qué permite que los injustos sigan existiendo y sigan, por lo tanto, obrando el mal en perjuicio de los justos? Y el Señor nuestro Dios le dice directamente al profeta, le dice que esté muy atento a una visión. Escribe la visión,
grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido. ¿Cuál? En el tiempo fijado, ansía llegar a término esta visión y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. ¿Cuál es esta visión? El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. El llamado que hace, por lo tanto, Dios por medio del profeta a los suyos es que sepan esperar en Él, que sepan confiar en Dios y que tengan como una gran verdad de vida que el justo vivirá por la fe, por la confianza en el Señor, que el injusto finalmente no logrará prevalecer y no verá la luz de la vida en el día de la resurrección. Pero la pregunta, por lo tanto, ¿por qué Dios permite esto? Porque Dios es un Padre que ama a todos sus hijos y es paciente con todos y cada uno de nosotros. Y Dios quiere que todos sus hijos se salven. Y invita particularmente a los justos a que sepan esperar en Él y a confiar en Él incluso en medio del dolor y la persecución en este valle de lágrimas. Pero Dios lo deja muy en claro. Aquel que persevera en el mal de forma consciente y deliberada no podrá ver la luz de la vida. No podrá, por lo tanto, salvar su alma. Y este elemento, hermanas y hermanos, nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta y muy presente, puesto que nuestra vida por este mundo es solo una peregrinación. ¿Hacia dónde? Hacia el reino de Dios. Y por lo tanto solamente un paso. Y este paso por este mundo debemos de vivirlo ciertamente movidos siempre por la confianza en Dios, sabiendo esperar en Él, ofreciendo incluso las distintas experiencias de dolor que nos toca vivir en el camino de la vida. No cayendo en el juicio como nos dirá Jesucristo el Señor, no juzguen y no serán juzgados. ¿Por qué? Porque el juicio solamente es de aquel que es justo por excelencia, es decir, del mismísimo Dios. Y Dios sabrá dar a su tiempo a cada uno según el bien o el mal que haya hecho mientras haya estado en este mundo. Precisamente aquí podemos ocupar como paralelo el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, acerca del juicio final, en donde Jesucristo nos dice que el Padre Dios separará al final de los tiempos a los justos de los injustos, a los que hicieron el bien y los que hicieron el mal, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y a los de su derecha les dirá: vengan benditos de mi Padre a heredar el reino de los cielos, que fue preparado desde toda la eternidad para ustedes. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y en la cárcel y me fueron a visitar, desnudo y me vistieron, forastero y me acogieron. Y por otra parte dirá a los que procedieron con injusticia, con inclemencia, de forma inmisericordia, sin la capacidad de compadecerse de la suerte del pobre y del desvalido: aléjense de mí, malditos, y vayan al fuego eterno que fue preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve enfermo y en la cárcel y no me fueron a visitar, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron. Y estos le preguntarán al Señor: pero Señor, ¿cuándo dejamos de hacer esto por ti? Y Jesucristo nos dice que se les responderá a ellos: toda vez que dejaron de hacer esto por uno de estos mis hermanos más pequeños, dejaron de hacerlo por mí mismo. Y vemos por lo tanto que Jesucristo se identifica muy claramente con los pobres, con los enfermos, con los encarcelados, con los abandonados, con los migrantes,
con todas aquellas personas que padecen distintas necesidades y carencias, con aquellas personas que experimentan en su vida, en primera persona, el dolor, la angustia y la soledad. Y vemos, por lo tanto, que aquí hay un gran llamado. El llamado es a vivir nuestro paso por este mundo movidos no por la codicia, no por la acumulación, no por la soberbia, sino que movidos más bien por la misericordia y la compasión. Quien actúa así, por lo tanto, actúa movido por el amor. Y quien actúa movido por el amor ha cumplido toda la ley y no tiene nada que temer al juicio final. Por eso el Señor insiste en esta idea. El justo vivirá por la fe, es decir, incluso en medio de la experiencia del dolor y del aparente silencio de Dios. Dios está con él, con el que padece injusticias, y sufre con el que padece estas injusticias a causa del injusto, a causa de aquel que le hace daño y le procura el mal. Por ello, en el Salmo vemos cómo hay tres ideas muy claritas desarrolladas. El Señor es quien está en su trono y es quien gobierna el mundo con justicia. Esto no debemos de perderlo de vista. Dios es justo y sabrá dar a cada quien lo que corresponde de acuerdo al bien o al mal que haya hecho. Dios es el único justo y es quien puede administrar justicia plenamente. La segunda idea es que Dios es un baluarte para el oprimido y por lo tanto está con él, acompañándole en las distintas circunstancias de dolor. Y el llamado que se nos hace es a la confianza en el Señor, porque Él no abandona al que lo busca. Y la tercera idea, el Señor deja muy en claro, porque Él pide cuenta de la sangre, se acuerda de los pobres y no olvida su clamor. Y esto, por lo tanto, hermanas y hermanos, debe llevarnos, fíjense, a la compasión de aquellos que nos hacen el mal. No a pedirle a Dios que los castigue. Dios sabe lo que tiene que hacer. Dios sabe lo que va a hacer. ¿Qué se espera de nosotros? Que no procedamos de la misma manera que los injustos. Que no procedamos como otros han actuado en perjuicio nuestro. Lo que se espera, por lo tanto, del cristiano es la verdadera grandeza, la verdadera solidaridad, que es sentir y experimentar en el corazón y en las entrañas compasión incluso por los que nos hacen daño, por los que nos hacen el mal, y orar por ellos para que se dejen transformar en su corazón y por lo tanto puedan cambiar de vida y vivan, porque esta es la voluntad de Dios, que todos se salven, que todos los hombres, varones y mujeres, alcancen el don maravilloso de la salvación, don gratuito que se acepta en la libertad de los hijos de Dios. Por lo tanto, Dios permite el mal en el mundo, sí, pero no porque Él quiera que haya mal en el mundo. Sin embargo, Él está con el que padece el mal en el mundo. Lo acompaña, lo asiste, lo protege, lo fortalece. Y Dios, aunque no quiere que esté el mal en el mundo, sin embargo, ha permitido a Satanás que ronde por el mundo como un león rugiente, nos dice el apóstol San Pedro, quien anda precisamente así por el mundo como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Resístanle firmes en la fe. Porque incluso esa ocasión de dolor
de persecución y de penurias son favorables para el cristiano, incluso esas experiencias, cuando el corazón está bien dispuesto para ello. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano experimenta la persecución, el dolor, la injusticia, el cristiano busca el consuelo en Dios, que es su Padre, y busca, por lo tanto, vivir en íntima comunión con Él. Y Dios no abandona a ese que le busca con sincero corazón. Y aunque el demonio esté desatado por este mundo, Dios no le permite que actúe más allá de nuestras posibilidades. No le permite que su tentación vaya más allá de nuestras fuerzas. Por lo tanto, siempre es una decisión personal el consentir o el rechazar la tentación del demonio. Y Dios nos da siempre todas las herramientas necesarias para no sucumbir en el intento, para mantenernos firmes y perseverar en el camino de la justicia y de la santidad, movidos por la gracia de Dios. Por ello es tan importante, hermanas y hermanos, que vivamos de la fe. El justo vivirá por la fe. Y en este sentido, es necesario, por lo tanto, que nosotros construyamos nuestra casa, nuestra morada, es decir, nuestra propia vida, sobre roca firme, no sobre arena. Es decir, sobre el fundamento de la fe en Cristo Jesús, en la confesión que ha hecho Pedro de que Jesucristo es precisamente el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Hijo del Dios viviente, el que tenía que venir al mundo. Y a Jesucristo, por lo tanto, por la fe se le confiesa, tanto con los labios, nos dirá San Pablo, pero también con la vida, con el corazón. Por ello, es importante tener muy en cuenta esta idea del profeta Habacuc. El justo vivirá por la fidelidad a Dios. Fidelidad y fe tienen la misma raíz, fide, que es adherirnos personalmente a Dios con toda nuestra realidad, adherirnos a Él, entregando toda nuestra vida en Él, sabiendo esperar en Él y en su voluntad. Porque quien espera en Dios nunca será defraudado, pues la esperanza no defrauda, pues Cristo es nuestra esperanza. Desde allí, por lo tanto, estamos llamados, hermanas y hermanos, a hacer de nuestra vida realmente un espacio en donde esté presente la fe y ésta sea el motor de nuestra vida. Que todo cuanto hagamos o dejemos de hacer sea siempre movido por la fe para que cobre este sentido de confianza en Dios, de saber esperar y aguardar en Él. Precisamente sobre la fe se nos habla en el Evangelio que ha sido proclamado, o más bien de la falta de ella. Aquí se nos narra que un hombre se acercó a Jesús y, confiando en el Señor, cae de rodillas y le dice: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Y nos dice que es presa fácil del demonio, quien lo lanza al fuego y al agua. ¿Y cuál es la situación que se presenta aquí? Este hombre acudió primero a los discípulos de Jesús, pero esto no lo pudieron sanar. Entonces Jesucristo reacciona ante la incredulidad de sus propios discípulos, diciendo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportar su falta de fe? Porque precisamente por eso no pudieron liberar a aquel niño del influjo del demonio, porque no contaban con la fe madura que se requería para ello, para expulsar a este espíritu impuro. Y Jesucristo sí lo libera. Jesucristo sabe perfectamente lo que ha de hacer y lo hace. Él pudo expulsar a este espíritu impuro. Y a continuación la gran lección para los discípulos: si tuvieran fe, aunque sea
un poquito como el grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí allá, y ésta se trasladaría. Es decir, no sería nada imposible para ellos ni para nosotros si tuviéramos un poquito de fe comparada esta con un pequeño grano de mostaza. Por lo tanto, hermanas y hermanos, el gran tema de fondo es la fe en Dios. Y nosotros como cristianos hemos recibido este maravilloso don en el sacramento del bautismo. Y allí, mediante el signo de la luz que se encendió desde el cirio pascual, se entregó esa luz precisamente a nuestros padres y padrinos cuando habíamos sido bautizados, y se les dijo: a ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz para que aumente, no para que disminuya, para que aumente. Precisamente con ese signo se representa en el rito del bautismo el don de la fe. Y la gran pregunta: ¿cómo hemos sido formados nosotros por nuestros padres y padrinos, que por deseo libre de ellos fuimos engendrados a la vida nueva, a la vida en Cristo Jesús por el sacramento del bautismo, que ellos pidieron a la Iglesia de Dios? ¿Cómo hemos sido educados en la fe? Pero por otra parte, cuando nosotros tomamos conciencia de nuestra consagración bautismal y por lo tanto de nuestra pertenencia al Señor, ¿cómo hemos asumido el cuidado de la fe? ¿Cómo la hemos alimentado hasta este momento presente? ¿La hemos alimentado verdaderamente o simplemente hemos dejado allí ese don, por decirlo así, encapsulado? El gran desafío en la vida del cristiano, por lo tanto, hermanas y hermanos, es llegar a la madurez en la profesión de su fe, en una fe que se profesa y se confiesa. Esto es lo que confesamos y profesamos especialmente los días domingo. Al rezar el credo, allí profesamos las principales verdades de fe que nosotros creemos y a las cuales nos adherimos. Pero la fe no solamente se profesa o se confiesa, sino que también se vive. Fe y vida deben ir siempre en íntima comunión. Y por ello, ante las dificultades de la vida, ante los conflictos, los problemas, ante las situaciones límite, ante toda injusticia, es allí precisamente donde debe iluminarnos la fe que recibimos en el bautismo y que se esperaba que nosotros mismos fuésemos alimentando en el camino de la vida hasta que llegara a ser en nosotros una fe fuerte, firme, robusta. Por ello, es importante que nos preguntemos sobre qué hemos construido nuestra vida, sobre roca firme o sobre arena. El Señor lo dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, que es prudente y astuto, inteligente aquel que construye o edifica su casa sobre roca. Porque vienen los vientos huracanados, los grandes movimientos que dan contra la casa, y ésta no cae, porque su cimiento es firme. Pero quien construye sobre arena y padece las inclemencias del viento, de los fuertes movimientos, que son finalmente los problemas de la vida, las situaciones de injusticia, la carencia, el dolor, estos logran botar esa casa porque el cimiento no era firme. Por ello, ojo con esto. Jesucristo mismo nos lo dice, comenzando esa misma enseñanza. No es el que me dice Señor, Señor, el que entrará en la casa de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y por ello la necesidad de la fe, porque hacer la voluntad de Dios implica confianza en Dios. Aunque esto nos lleve a experiencias momentáneas de dolor o de dificultad en el camino de la vida. Pero quien cree en Dios y confía en Él, sabe que Dios permite que vivamos incluso situaciones de dolor, siempre con un propósito mayor. Y eso es lo que estamos llamados a discernir. ¿Qué es lo que Dios
quiere permitir en consecuencia con este dolor que me está permitiendo vivir en este momento presente? ¿Qué quiere que aprenda con esto? ¿Qué aprendizaje significativo voy a obtener como resultado de este proceso que, aunque es doloroso, según el criterio de Dios, que es el mejor de los criterios, es necesario que yo lo viva y lo experimente? Esto es precisamente lo que han vivido los santos en la iglesia. ¿Por qué Dios permitió que San Pío de Pietrelcina fuera perseguido por la misma iglesia? ¿Por qué Dios permitió que Santa Juana de Arco fuera quemada como una hereje? ¿Por qué Dios permitió el desierto espiritual en la vida de tantos santos, en donde incluso dudaban si es que Él estaba allí presente para ellos? ¿Por qué permite la noche oscura en nuestra vida? Si Dios, que es nuestro Padre, lo permite, ciertamente hay un propósito. Y se reduce todo esto, por lo tanto, hermanas y hermanos, solamente a la confianza, como aquella confianza del Hijo con su Padre, que aunque quizás no comprende exactamente lo que el Padre le dice que haga tal o cual cosa, éste en la confianza y movido por el amor lo hace, porque sabe que su Padre no permitirá que experimente un dolor, sino que más bien, si experimenta esa situación, aunque sea complicada, tiene un propósito, porque implica una enseñanza y un aprendizaje. Y es que el oro se va acrisolando precisamente en el fuego, se va purificando en el fuego. El oro se va acrisolando, se va purificando en el fuego, y esto es precisamente lo que Dios permite en nuestra vida. Y por ello permite en nuestra vida a veces la persecución, o el experimentar algún dolor, alguna pérdida, alguna situación dolorosa. Entonces la pregunta de fondo no es ¿por qué, Señor, permites esto? Sino que para qué y cuál es la finalidad que encierra este propósito. ¿Por qué Dios permite que vivamos ciertas situaciones dolorosas en nuestra vida? ¿Para qué lo permite? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es, por lo tanto, su razón de ser? Y la confianza de hijos ha de llevarnos, por lo tanto, movidos por una fe madura que se va alimentando cada día, a confiar en que nada de lo que nos ocurra va a quedar finalmente en el despropósito, sino que tiene todo un objetivo y una razón de ser, pues Dios quiere educar a sus hijos, incluso corrigiéndolos en la misma vida, en este paso por este mundo. Pidamos pues, hermanas y hermanos, al Señor que alimente nuestra fe, que nos conceda la gracia de madurar en la experiencia de fe, que podamos confiar en Él, entregarnos a Él y saber esperar en Él. Que podamos vivir esta experiencia como los grandes santos, y entre ellos incluido el justo Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios en todo momento y circunstancia, en la abundancia y en la carencia, en la riqueza y en la pobreza, en todo momento y circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque nosotros en primera instancia no logremos comprender ese proyecto. Que Jesucristo el Señor nos conceda la gracia de perseverar en el camino de la vida, movidos por una fe madura, firme, sólida, que nos lleve finalmente a heredar el reino de Dios y su justicia. Que así sea. Amén. Reunidos en nombre de Jesucristo, presentémosle ahora nuestra oración y pidámosle que se acuerde del mundo entero, de la iglesia y de cada uno de nosotros. Respondamos diciendo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Acuérdate de nosotros, Señor Jesús. Acuérdate de la iglesia, de cada uno de los cristianos. Acuérdate de los que tú has llamado a ser testigos del Evangelio y que muy a menudo nos olvidamos de este encargo. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Acuérdate de los pobres, Señor Jesús.
Con frecuencia nadie se acuerda de ellos. Incluso nosotros que creemos en tu mandamiento del amor, también pensamos poco en ellos. Acuérdate de los que viven en la estrechez, de los que no saben cómo solucionar sus problemas en la vida. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Acuérdate, Señor Jesús, de los que deben realizar trabajos duros y pesados. Acuérdate de los mineros. Acuérdate de los que trabajan en cadenas de producción que deshumanizan. Acuérdate de los que trabajan en el campo con el frío o el sol. Oremos. Señor, ten piedad. Acuérdate de los difuntos, Señor Jesús. Acuérdate de nuestros familiares y amigos que han muerto. Acuérdate de los que han tenido que morir en la pobreza y sin compañía. Acuérdate de todos los que nos han dejado. Oremos. Señor, ten piedad. Pidamos por nuestros hermanos enfermos. Diácono Alejandro Sáez Leonparte, Padre Ricardo Mella, Padre Victorino Martínez, Padre Manuel Vera Armijo, Padre Boldi Morales, Presbítero Claudio Alarcón, Verónica Olivares, Angélica González, Bebé Lucas Sebastián del Mar Parra, Bebé Sebastián Ignacio Díaz Durán, Bebé Liam Belis Pérez, Barbarita, Pequeña Lilibet Espinosa, Jorgito Ignacio Galvez Palacio, Francisca Cruz Jara, Alberto Arriagada, Eliana Bustamante, Héctor Hernán Toro Ramírez, Mireya Inés Solís, Rolando Becerra, Ernestina Ruminot, Roberto Silva, Seina Alarcón, Luisa Moya, Irene Cofremella, Jacqueline Mellado Pardo, Juana Carrasco, Isabel Molina, Héctor Olivero Araya, José Venegas, Paola Rodríguez, Daniel Espinosa, Violeta Beltrán, Domingo Valdebenito, Ruth Cisterna, Héctor López, Michelle Nostroza, Emma Sandoval, Jonathan Mora, Cristian Guerrero, enfermos de la familia Villablanca Gutiérrez, Patricia Barra, María Barra, familia de la población Costa Pacífico que está enferma. Y también por Constanza Vergara, Juan Pablo Silva, Javiera Orellana, María Iris Reyes, Fernando Mas, Raúl Cueva, Flor Medina, Ana Sofía Villagrán, Gastón Villagrán, Ricardo Roca Leal, Antonio Caña, Carolina Pessoa y María Leal, Alberto Rodríguez, Silva Fuentealba, Esedier Pérez, Graciela Burgos, Soledad Pérez de Arce, Cristian Mora, Olga Herrera, Hulda Ruiz, Jorge Torres, Jonathan Duar, Hanna Cabrera, Víctor Llévene, Víctor Pérez, Gloria Sepúlveda, Miguel Delgado, Mauricio Quilodrán, Ricardo Roca Leal, Francisco Fernández, Valerita Carrillo Vallejo, Gladys y Olivia Vallejos Aguilar, Cristina Arancibia, Manuel Sánchez, Marcela Morales, Sebastián Solís, Gustavo, Natalia, Trinidad Sánchez Morales, María Matamala, Rosita Araneda, María Araneda, Leonor Carrera, María Tolosa, Yasna Cabrera, Óscar Daniel Guajardo, María Isabel Gómez, Esteban, Camilo, Eliana Miller, Lidia Vidal, Sergio Acosta, Claudio Alarcón, Leila Merino y familia, y Roberto Carrasco. Te pedimos, Padre, que a todos nuestros hermanos enfermos les dé salud espiritual y corporal. Oremos. Señor, ten piedad. También pedimos al Señor por todos los fieles difuntos que encomendamos a la misericordia de Dios para que Él los mire con compasión y los haga partícipes de su luz admirable en el día de la resurrección. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por todo el personal sanitario del mundo entero, especialmente de nuestro país y nuestra región, para que Jesús el Señor los siga animando, acompañando y fortaleciendo, y cuidando a ellos y a sus familiares, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y por todos quienes padecen injusticias, vejámenes, por todos aquellos hermanos y hermanas que experimentan grandes dolores a causa de situaciones provocadas por sus propios hermanos, para que el Señor conceda
a todos aquellos que experimentan estas situaciones en su vida el consuelo, la paz y la certeza de que Él está con ellos, acompañándoles en cada momento y en cada circunstancia. Y pidamos también al Señor que ponga en nosotros entrañas de misericordia y compasión para con todos. Oremos. Señor, ten piedad. Y por todas las necesidades e intenciones que cada uno de nosotros tiene en su corazón y que el Señor bien conoce, para que Él, de acuerdo a su voluntad y a su proyecto salvífico, nos conceda aquello que necesitamos. Oremos. Señor, ten piedad. Escucha, Padre, todo lo que con fe y confianza te pedimos, lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Y junto al pan y el vino ofrezcamos ahora nuestra propia vida, obras, trabajos y sacrificios. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos, atiende con bondad, Señor, por intercesión de Santo Domingo, las súplicas que te dirigimos, y por la poderosa eficacia de este sacrificio, fortalece con la protección de tu gracia a quienes defienden la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fernando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia entera a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se han dormido con la esperanza de la resurrección. Especialmente te pedimos por el Padre José Nicanor García Montero, Monseñor Pedro Casaldáliga Pla, Domingo Fernando Lascano, Herminda Gutiérrez Insunza, Carmen Toro, Emma Cárdenas, Teodoro Gutiérrez, María Loyola Ávila, Gilberto Superreguy Matamala, María Barrera Relodés, Graciela Machuca, Clara Redolés, Karen Norambuena, Luis Barra de la Fuente, Omar Gómez, Fray Bernardo Jaramillo, hermana Clara Elgueta, hermana María Inés, Sor Regina, Padre Víctor Calderón Soriano, Padre Humberto Advante, María Carrasco, Eliana Miranda, Héctor Tudela, Gabriel Alejandro Moreno Germán, Lionel Segura Muñoz, Alfredo Rifo Molinet, Alfredo Rifo Chacón y Anita Luisa Silva, María Inés Cifuentes, José Miguel San Martín, Sergio Rojas San Nicolás, Emir Martínez, Daniel Avilés, Eliana Fernández, Clorinda Fica Rodríguez, Elizabeth Sáez Fica, Mario Enrique Gómez, Víctor René Guajardo, Demetrio Araneda, Julio Araneda, Rebeca Araneda, José Araneda, Herminia Carrasco, Camila Carrasco, Magdalena Carrasco, Salomé Montanare, Eleno Bobadilla y Enrique Araneda. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su casto esposo, con los apóstoles, con Santo Domingo de Guzmán, San Agustín, Santa Mónica, San Nicolás de Tolentino, Santa Rita de Casia, Santo Tomás de Villanueva, el beato José Agustín Fariña, y con cuantos han vivido en tu amistad a través de los tiempos, nosotros merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hagamos ahora un signo de comunión fraterna, la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con manjares celestiales, en la conmemoración de Santo Domingo de Guzmán, te pedimos, Señor, que tu Iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recordamos que seguimos en nuestra campaña solidaria, en este mes de la solidaridad. Un hermano ayuda a otro hermano. Quien esté en condiciones de poder hacerlo, les pedimos que lo hagan de todo corazón, movidos por la caridad de Cristo. De esta manera podremos colaborar con quienes más necesitan y menos tienen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares, enfermos y comunidades y permanezca para siempre. Amén. Y nos quedamos con la paz, el gozo y la alegría que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. Súplica a la Virgen del Carmen en tiempos de pandemia. Virgen Santísima del Carmen, dulce Madre de Chile, que en tantas ocasiones de dolor has sabido estar presente junto a nosotros, tus hijos, quienes en medio de distintas urgencias hemos recurrido a ti para pedir tu ayuda, amparo y consejo. Acudimos a ti una vez más para pedir tu maternal intercesión, pues tú eres nuestra Madre, Reina y Patrona. Acudimos a ti en medio de la incertidumbre. Oriéntanos. Acudimos a ti en medio del temor. Ampáranos. Acudimos a ti en medio de nuestras preocupaciones. Auxilia. Acudimos a ti en medio de la enfermedad. Acompaña. Acudimos a ti en medio de aflicciones. Consuela. Acudimos a ti en medio de signos de muerte. Anímanos. Acudimos a ti en medio de indecisiones. Aconséjanos. Oh Santa Madre del Carmelo, te suplicamos protejas a estos tus hijos que acuden a ti y confían en tu auxilio, protección y consuelo. Tú que eres la medianera de todas las gracias, intercede una vez más por tu amado Chile y ruega por nosotros al Eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Salva a tu pueblo que clama a ti. Santo Padre Agustín. Ruega por nosotros. Santa Madre Mónica. Ruega por nosotros. Todos los santos y beatos de nuestra orden. Rueguen por nosotros. Santo Domingo de Guzmán. Ruega por nosotros. Que todos tengan un hermoso y bendecido día en familia. Igualmente, Padre. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.